fueron curados los 10. Pero curiosamente Jesús lo que viene a recriminar, ¿no?, es que solo uno vino a darle gracias, ¿no? Incluso el samaritano dice, ¿no?, que le pidió a gritos. Ojalá nosotros también fuéramos a la oración pidiendo a gritos al Señor que nos libere de nuestras miserias, como Él pidió a gritos que le liberara de su miseria, que era la lepra. Es el único que se da cuenta que lo más importante no es el milagro, sino quién ha hecho el milagro. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Como narra el Evangelio, yendo hacia Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, se encuentra Jesús a 10 leprosos. Uno de ellos era samaritano, se entiende por el lugar por donde pasaban. Lo que no se entiende tanto es que estuviera junto con otros judíos, ¿no?, ya que samaritanos y judíos, en fin, no se llevaban muy bien, ¿no? Pero ya se ve que las desgracias, ¿no?, unen más allá, ¿no?, de antipatías de razas, de culturas. Y eso que ven pasar a Jesús, ¿no?, y brilla en ellos la esperanza de que podrán ser curados, ¿no? Se dirigen a Él como: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿No es bonito ver cómo la fama de Jesús había llegado incluso a aquellos despoblados, ¿no?, donde vivían los leprosos? Porque la verdad es que la lepra era una enfermedad, bueno, y en algunos casos todavía, en algunos países todavía sigue existiendo, ¿no? Pero en aquella época era una enfermedad especialmente cruel, no, por la propia enfermedad misma y también por el hecho que precisamente para no contagiar estaba prescrito, ¿no?, por la ley, que abandonaran la comunidad y marcharan a pueblos despoblados para que no se contagiara la gente, ¿no?, y tenían que vivir aislados, solos, ¿no? Pero es que además en aquella época y en aquel pueblo también la lepra tenía una dimensión religiosa, que de hecho el mismo nombre de lepra significa azote de Dios. Y entendían los judíos, ¿no?, en aquella época que era como un castigo divino por algún pecado que habrían cometido ellos o sus padres, ¿no? Y por lo tanto, si Dios los rechazaba, también ellos como comunidad tenían que rechazarlos. Y por eso era especialmente cruel, ¿no?, porque también tenía un punto ahí, ¿no?, de castigo divino, ¿no?, como ellos lo entendían, ¿no? Pero habían oído hablar de Jesús, ¿no?, y por eso le piden que les cure. Y entonces Jesús, como
en todos los milagros, lo único que pide es un poco de fe. Veíamos, ¿no?, en el domingo pasado o el anterior, no recuerdo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿no? Pues lo único que pide el Señor es eso, una fe como un granito de mostaza para que Él pueda actuar en la vida de las personas, hacer milagros en nuestras vidas, ¿no? Y cuando dice, id y presentaros a los sacerdotes, no era porque en aquella época, ¿no?, los sacerdotes de la antigua alianza eran los que tenían la capacidad como para decir si esa enfermedad ya se había curado y se podían reintegrar de nuevo a la comunidad, o bien todavía seguía presente y por lo tanto, ¿no?, tenían que seguir viviendo marginados, ¿no? Y claro, cuando ellos se ponen a ir hacia el sacerdote, implícitamente nos está diciendo que tuvieron un mínimo de confianza en las palabras de Jesús, obedecieron y por lo tanto, de alguna manera se da a entender que confiaron en que serían curados, ¿no? Y así fue, fueron curados los 10. Pero curiosamente Jesús lo que viene a recriminar, ¿no?, es que solo uno vino a darle gracias, ¿no? Fijémonos un momento en esos 9 que no volvieron. Claro, por un lado, podríamos decir que al verse ellos curados de la lepra, claro, ellos habían ido a Jesús para ser curados. Y una vez lo consiguieron, se olvidaron de Él. Esto a veces pasa, ¿no? A veces te encuentras, ¿no?, personas a lo mejor que Dios les ha hecho algún favor, a lo mejor vienen con una vela, ¿no?, y como un favor que entienden que Dios, ¿no?, pues les ha hecho, y luego se olvidan del Señor hasta que venga otra desgracia, ¿no? Y a veces nosotros nos comportamos así y vamos al Señor por interés, ¿no? Cuando nos lo concede muy bien y luego ya nos olvidamos, o si no nos lo concede, precisamente porque no nos lo concede, nos olvidamos de Él, ¿no? Y es porque vamos por interés. Y además en el caso de los judíos puede haber también otro elemento, que es que como ellos eran hijos de Abraham, eran miembros del pueblo escogido, de alguna manera podían entender que la curación era como algo debido, que se lo merecían y que por lo tanto una vez curados y reintegrados de nuevo a la comunidad, pues ya estaba, ¿no? Y ese milagro pues pasaría a ser una cosa más, como una anécdota más en su vida. Y yo pensaba que a veces también nosotros muchas veces vamos a la oración con esa actitud un poco de te pido, Señor, y merezco que me lo concedas, ¿no? Incluso si además he hecho anteriormente una obra buena o algún sacrificio y yo le pido algo bueno al Señor, es como que si el Señor tuviera que estar en deuda conmigo, ¿no? Porque me merezco, me lo debe, ¿no? Y esto es que es un error, digamos, de principio, ¿no? En el fondo, Dios no nos debe nada, al contrario, somos nosotros, ¿no? Y a veces nosotros vamos un poco con estas exigencias, reclamando, incluso recriminando al Señor, como si tuviéramos unos ciertos derechos sobre Él, ¿no? Y claro, cuando uno va así, es difícil que obtenga nada de Dios, ¿no? Porque en el fondo Dios no nos debe nada. Pero al contrario, Dios quiere darnos a nosotros. Y fijaros, y esta es la actitud, ¿no?, que tuvo el samaritano, ¿no?, que es el ejemplo a seguir. En primer lugar, es verdad que estuvieron a distancia, porque así lo prescribía la ley para evitar contagio, ¿no? Pero podíamos también pensar que aquel samaritano también se puso a distancia, es como una imagen de la indignidad que sentía de presentarse a Jesús, de cuán grande es la distancia que hay entre Dios, suma santidad, y el pecado, ¿no? Y esa persona se siente indigna de presentarse a Jesús, se reconoce indigna de pedirle algo y más todavía que se lo conceda, ¿no? O sea, él no va con el derecho, él siente que no tiene derecho a presentarse a Jesús, y mucho menos de pedirle algo, y mucho menos de que Jesús se lo conceda. Pero aún así,
reconociendo su propia indignidad, y esto qué bonito sería que nosotros fuéramos así a la oración en lugar de exigir con ciertos derechos, poder ir al Señor y decirle: Señor, no soy digno de presentarme ante ti, y mucho menos de que tú me escuches, y mucho menos de que tú me concedas lo que yo te voy a pedir, pero simplemente porque sé que tú eres bueno y misericordioso, yo te lo pido. Si me lo concedes, estupendo, y si no, también. He podido saber que tú me escuchas, ¿no? Y esta fue la actitud, ¿no? Y incluso el samaritano dice, ¿no?, que le pidió a gritos. Ojalá nosotros también fuéramos a la oración pidiendo a gritos al Señor que nos libere de nuestras miserias, como Él pidió a gritos que le liberara de su miseria, que era la lepra. Pero a veces hemos de reconocer que no pedimos con gritos al Señor en nuestro interior por ciertas miserias nuestras, porque en el fondo ya nos está bien tener esas miserias, porque a veces no queremos renunciar a ciertas cuotas de placer, de bienestar, de comodidad, que nos impiden luego nuestro crecimiento y nuestro proceso, nuestro caminar hacia el Señor, pero entendemos que ya nos está bien y que no queremos en el fondo que Dios nos las quite, porque ya nos sentimos bien en ellas, ¿no? Podríamos mirar cuáles son algunas de nuestras miserias, de nuestras faltas e imperfecciones, que en el fondo no le pedimos al Señor que nos libere de ellas, porque en el fondo ya nos sentimos a gustos con ellas, ¿no? Y pedirle al Señor, pues Señor, libérame también de estas. Yo quiero liberarme también de estas cosas, porque en el fondo no me acercan a ti, no me hacen ser más bueno, más santo, me hacen ser más egoísta. Pero a veces ya nos está bien y por eso no pedimos a gritos, ¿no? Y luego fijaros, hubo un momento en el camino, qué bonito este momento, ¿no? Hubo un punto en el camino en el que esas personas, y especialmente el samaritano, sintieron que Jesús les curaba, se sintieron limpios de la lepra. Qué bonito también experimentar en nuestra vida, algunos de nosotros lo hemos experimentado, que en algún punto de nuestro camino, en algún punto del camino de nuestra vida, hemos sentido el poder de Dios, hemos sentido la acción de Dios en nuestra vida, ¿no? Y ese punto del camino lo recordamos perfectamente, ¿no? Y es bonito recordar esos momentos en los que Dios de una manera especial ha actuado en nuestras vidas, que en algún punto del camino de nuestra vida hemos sentido la acción benévola y benéfica del Señor. Y lo que hace entonces es el samaritano, que reconoce que aquello que ha recibido es un don, es un regalo, que no podía merecerlo de ninguna de las maneras, que no se lo merecía, y reconoce que es el único que se da cuenta que lo más importante no es el milagro, sino quién ha hecho el milagro. Porque cuando Jesús hace milagros, lo hace para que la gente se abra a la fe, al misterio del Dios hecho hombre, y poder reconocer en Jesucristo a Dios. Por eso, cuando se presentan a Jesús, le llaman al principio Maestro, ten compasión de mí, porque lo reconocen eso como un maestro, como alguien, digamos, un hombre de Dios que cumple con la ley de Dios. Pero cuando el samaritano siente el milagro que Jesús ha obrado en él, entonces se postra, vuelve a Jesús y se postra ante él con la frente hasta el suelo, reconociéndolo precisamente como Dios. Es el único que es capaz de reconocer a Dios en Jesucristo, y que es lo único en reconocer que lo importante no es el milagro, sino quién ha hecho el milagro. Por eso es el único que va a oír que no solo está curado, sino que está salvado. Tu fe te ha salvado. Los otros quedaron curados, pero este además escuchó de Jesús: tu fe te ha salvado. Y fue el único que en el fondo alguno podía decir: hombre, desobedeció a Jesús, que mandó que fueran a los sacerdotes. Y este no fue a los sacerdotes, pero volvió al sumo y eterno sacerdote,
que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que se dio cuenta que Él es el sacerdote que va a ofrecer la víctima, que nos va a liberar del pecado y que nos va a abrir las puertas del cielo. Es el mismo sacerdote que Él se va a hacer víctima en el altar de la cruz y se va a ofrecer por todos nosotros para la salvación de todos nosotros. Y es el único que se presenta ante el verdadero y único sacerdote de Dios, ¿no? Y pues que nosotros no perdamos también el reconocer el don, el regalo que es nuestra vida y todo lo que Dios nos concede, y sepamos dar gracias a Dios no solo por lo bueno, sino también por lo malo, porque a través de lo malo el Señor puede ayudarnos a hacer crecer en la virtud de la humildad, en la virtud de la caridad. Nos puede hacer crecer en la confianza en Dios más allá de nuestras propias fuerzas. Son tantas las cosas buenas de las que Dios puede extraer de las cosas malas que nos suceden en la vida, que incluso por ellas debemos dar gracias al Señor. Y no tengamos miedo a pedirle al Señor con gritos, ¿no? Como dice San Agustín, Dios tiene más ganas de dar que nosotros de recibir. Dios tiene más ganas de que nosotros experimentemos su misericordia, de que nosotros nos veamos liberados de nuestras miserias, y que debemos dar gracias a Dios, dice San Juan Crisóstomo, incluso por aquellos dones que no nos damos cuenta y que Dios nos hace, que a lo mejor ni los hemos pedido y Dios nos lo da, ¿no? Pues que nuestra vida sea, en nuestro interior haya siempre una actitud de agradecimiento constante al Señor. Que podamos tener esa actitud de agradecimiento que tuvo la Virgen a lo largo de toda su vida y podamos decir con la Virgen: mi alma magnifica al Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Esta es la actitud de fondo, de agradecimiento que ha de haber en la vida de todo cristiano, que precisamente es la fe la que nos abre precisamente a estar agradecidos a los dones, a los beneficios del Señor, que incluso nos hace cuando tenemos que pasar por momentos malos en nuestra vida. Pues que toda nuestra vida sea como este samaritano que volvió alabando al Señor a gritos, que le dio gracias por las maravillas, por los prodigios que había obrado en su vida. Así también nosotros sepamos ser agradecidos y tener esa actitud de fondo que tuvo la Virgen toda su vida, de agradecer el inmenso don que es la propia vida, el inmenso don que es que Dios se haya hecho hombre y haya muerto por nosotros en la cruz, que podamos recibirlo en la Eucaristía, que nunca perdamos el estupor, la admiración ante el Dios hecho hombre, que ha quedado reducido a la mínima expresión precisamente en la comunión, para poder entrar dentro de nosotros y obrar las maravillas que también obró cuando estuvo en la carne entre nosotros hace unos 2000 años. Que así sea. Muy bien, pues agradecer también aquí la presencia de las autoridades. No estamos acostumbrados a que nos visiten, entonces no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir, pero en fin, gracias por vuestra presencia aquí hoy. Y nada, pues ayer pudimos tener esta, digamos, maratón de rosarios, en la que de 10 de la mañana a 7 de la tarde, durante media hora, se fueron rezando el rosario ininterrumpidamente durante esas 9 horas, ¿no? Entonces cada media hora venía una familia, rezaba el rosario, también otras personas que se añadían al rosario de esa familia, y entonces ponían una rosa debajo de los pies de la Virgen, en este jarro, ¿no? Hay 18 rosas que simbolizan esos 18 rosarios que 18 familias de aquí de la parroquia, ¿no? Pues rezaron y que ahora están a los pies de la Virgen. Y nada, pues sí, como un regalo, ¿no? Que hacemos a la Virgen, nuestra patrona. Y luego también, aparte, ahora al salir de misa, aparte del, digamos, habitual pica pica, también tenemos 3 piñatas para los niños, también para celebrar de alguna manera que se note que es fiesta mayor, pues tendremos ahora 3 piñatas para ellos. Y luego recordar que el miércoles, como es el Día del Pilar, es festivo,
La misa será a las 12, en lugar de ser la misa a las 7:30, como acostumbramos, de la tarde. Entre semana, este miércoles la misa, al ser festivo, será a las 12 del mediodía, como la misa de hoy. Y luego el sábado tendremos catequesis de adultos para todos aquellos que queráis, que he puesto de título Adán y Eva contra el Big Bang. Un poco... y porque es un tema interesante, ¿no? El tema de la creación, la evolución, a veces se dicen cosas, ¿no?, que no son exactas, entonces también pues para que, en fin, sepamos las cosas, sepamos argumentar, pues hablaremos sobre todo el tema, ¿no?, de la creación, la evolución, el tema de Adán y Eva, el Big Bang, y todo esto para aquellos que queráis, no hace falta ni apuntarse ni decirlo, no se ha de pagar nada, es cuestión de venir aquí el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos participar del gozo y de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.